Buenas tardes, mis estimados directores, todos nuestros invitados. Señores, mis estimados directores, por favor, déjenme que le dé inicio a la reunión de CICIP el día de hoy, que tenemos una sala muy concurrida, pero también porque tenemos temas importantes que atender desde el CICIP, que ha tenido mucho que ver en el quehacer de nuestro país a través de todos estos años, y que en este instante no pierde, sino que gana mucha más importancia la participación de jóvenes que puedan nutrirse también de la experiencia que tiene CICIP, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, para el desarrollo de nuestro país. El día de hoy vamos a tener una visión de la Caja del Seguro Social, nuevamente de un enfoque joven, y digo nuevamente porque cuando nos acompañó Eric dice la misma salvedad, que conste que no es que me siento vieja, sino que sí creo que es importante que podamos tener una visión combinada con la experiencia que lleva adelante esta organización. El día de hoy nos acompaña Pablo Gutiérrez, que es un joven que ha participado tanto en muchos escritos de la prensa local e internacional, específicamente en el tema de IBM y en el movimiento de jóvenes en nuestro país. Esa experiencia, exactamente ese movimiento, ese sentir, es el que queremos llevar adelante. En el caso de Pablo, es financista especializado en gestión de riesgos y seguros. Eso nos lleva de cañón a la parte de IBM y de la Caja del Seguro Social. Ha trabajado por más de 12 años en estudios financieros. Es presidente de la Comisión de Libre Empresa y Comercio Exterior de APEDE, vicepresidente y cofundador de Alpha Kappa Pi, Panamá Alumni Chapter, así como cofundador del movimiento Panamá Joven. Ha escrito numerosos artículos, como ya había mencionado, para la prensa, para La Estrella, Risk Management and Insurance Review, Pan American Post, entre otros los medios locales e internacionales. Es graduado con una licenciatura, una doble titulación en Risk Management, Insurance and Finance, al igual que un minor en Economics del Florida State University de Tallahassee, Florida. Y posee una maestría en Insurance Risk Management del MIB School of Management de Trieste, Italia. Con toda esta experiencia académica y lo que hemos podido compartir, hemos compartido varios foros en el pasado, a donde me parece una excelente combinación, en los foros que hemos participado, tanto del CONEP como en los foros organizados por APEDE, y hemos podido tener ese intercambio. Ahora tenemos la oportunidad de que haga la misma presentación en este ambiente para el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. No tengo mucho más que agregar, así que es todo tuyo, Pablo, para tu presentación. Muchísimas gracias. Con la presentación mientras vienen a hacernos el ajuste. Sí, perfecto. Bueno, básicamente venimos a hablar sobre la Caja del Seguro Social, visión del futuro, y yo sí quiero ir un poquito más allá del tema de la Caja del Seguro Social, porque el sistema de pensiones de Panamá no depende exclusivamente de la Caja del Seguro Social. Como sabrán, hay básicamente 3 grandes programas, 4 si se cuenta el CIACAP, que estructuran nuestro sistema de pensiones. Tenemos obviamente la Caja del Seguro Social, tenemos las AFPs, que son las administradoras de fondos de pensiones privadas, y tenemos 120 a los 65, que vendría siendo una parte que está ajena a la caja y ajena a las administradoras privadas. Y bueno, tenemos también el tema del CIACAP. Pero la mayoría de las personas, cuando piensa en pensiones, piensa en la Caja del Seguro Social. Entonces, antes de entrar al detalle y explicación tal vez un poco más técnica de lo que se espera a futuro para el sistema de pensiones y para la Caja del Seguro Social, hace unos meses atrás
hicimos un pequeño sondeo, máximo participaron 50 personas, de las cuales la mayoría eran personas menores de 40 años. No estoy diciendo que una persona de 40 no sea joven, pero para efectos prácticos de este sondeo, la idea era incluirlos en un rango afuera. El 82% son menores de 40 años. Entonces, ¿cuáles fueron sus respuestas? Se les preguntó, ¿sabes cómo funciona el sistema de jubilaciones de la Caja del Seguro Social? El 46% dijo que no sabe cómo funciona. ¿Okay? Ahí tenemos ya principalmente un problema de educación, un problema de que hay un desconocimiento, y ese desconocimiento trae consigo desconfianza. Se le hizo otra pregunta, que es, de tener la libertad de elegir, ¿tendrías tu cuenta de jubilación con la Caja del Seguro Social o con un ente privado? ¿Okay? Aquí es importante destacar que el 94% de los encuestados dijo que querían tener la opción para elegir. ¿Eso qué quiere decir? Que el 62% prefiere que sea manejado exclusivamente por un ente privado y un 32% dijo que dividiría sus aportes entre entes privados y la Caja del Seguro Social. Hubo un porcentaje de 6% que sí colocó que preferiría que la Caja del Seguro Social fuera la que manejase sus aportes para la jubilación. Pero lo que estamos viendo en este sondeo es que, como cualquier otra persona, queremos la libertad para elegir. Las personas no quieren quedarse encerradas en un, llamémosle, un monopolio establecido por la ley sobre en dónde meter los fondos, porque simplemente no le tenemos confianza a la institución. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto, varias personas dijeron que no conocen cómo funciona el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social y muy probablemente no entienden cómo están distribuidos los aportes a la Caja, aquí hay una pequeña explicación de cómo se dividen dentro de los diferentes programas los aportes que se van realizando. Voy a enfocarme exclusivamente en el tema de invalidez, vejez y muerte, que es, pues, del cual forma parte el subsistema exclusivamente de beneficio definido y el subsistema mixto. Entonces tenemos que 13.5% de los aportes más el 18% del 13º mes entran al IBM. Y eso está dividido de la siguiente manera. El empleador aporta 4.25% de los fondos y el empleado aporta 9.25% de los fondos. Sobre el 13º mes, el 7.25% es aportado por el empleado y el 10.75% es aportado por el empleador. Entonces ahí tenemos cómo está estructurado, o están estructurados, mejor dicho, los ingresos que salen de los bolsillos de tanto los empleados como de los patronos. No voy a entrar en detalle sobre los otros dos programas, pero yo con mucho gusto les voy a estar haciendo llegar esta presentación para que ustedes la puedan revisar con calma y a mayor detalle, pues porque tenemos algunos problemas de visibilidad aquí. Entonces, aterrizando a la situación que vivimos hoy en día, ¿cuál es el tamaño de la crisis? ¿Okay? Tenemos que, según las últimas noticias, los aportes directos del canal al cierre del 2022 están cerca de los 2.5 mil millones de dólares o 2.5 billion dollars en inglés. Tenemos que el saldo de deuda del sector público no financiero al 2021 son 40 mil millones de dólares. Y que el PIB del 2019 era de 66.8 mil millones de dólares o 66 billion dollars en inglés. El tamaño de la crisis, que es un agujero negro, es de 77 mil millones de dólares, trayendo todas las obligaciones futuras a valor presente. La idea es que tengamos un panorama de cuál es el tamaño y la realidad de la crisis a la que nos estamos enfrentando, particularmente con el subsistema exclusivamente de beneficio definido, mal llamado solidario, y ahorita voy a explicar por qué en unas filminas más adelante. Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, me gustaría que fuese tal vez una conversa más que yo parado aquí mostrándole números. Así que adelante por cualquier duda que puedan tener. Entonces, en comparación con los tres otros rubros que he mostrado,
El tamaño de la crisis es 31 veces los aportes directos del canal, es 192% del saldo de deuda del sector público no financiero y es 115% el PIB del 2019. O sea, estamos hablando de números considerablemente alarmantes. ¿Okay? Ahora, mucho se ha hablado de cuáles son las propuestas, qué es lo que hay que hacer y demás, pero se deja por de lado el tema de qué pasa si no hacemos absolutamente nada. Muy probablemente va a involucrar una subida de impuestos. Y cuando digo el costo de no actuar es no actuar directamente con medidas estructurales y hasta paramétricas para resolver la crisis que tiene la Caja del Seguro Social. Entonces, ¿qué le va a quedar al gobierno? Aumentar los impuestos, cosa que le genera una carga muy importante a todos los nacionales y, bueno, residentes que pagan impuestos en este país. Lo cual va a conllevar a una crisis que particularmente puede terminar impactando a las personas de clases más bajos, de ingresos más bajos. ¿Por qué? Porque al subir el ITBMS, digamos que de 7 a 10, las personas que van a sufrir un mayor impacto son las personas de menores ingresos. El colapso del subsistema exclusivamente de beneficio definido, sin duda alguna, va a traer una crisis económica que a su vez crea una crisis social que alimenta la crisis económica y nos vamos en un círculo vicioso. Entonces aquí hay un punto importante que casualmente estaba conversando ayer con los estudiantes de la maestría de análisis económico de QLU y estábamos hablando de la parte política. Se acercan las elecciones, ya están aquí a la vuelta de la esquina y sabemos, según los cálculos más recientes, que entre el 2023 y el 2024 deben estarse extinguiendo ya las últimas reservas que tiene el sistema, por lo cual entran los déficits y cada vez son mayores. Lo que no se sabe a ciencia cierta es en qué mes va a ocurrir ese momento en el que vaya un jubilado con su cheque a cambiarlo y le digan, señor, no, el cheque no tiene fondos. Y si eso pasa el mes antes de las elecciones, el gobierno de turno va a tener un serio problema. Y las aspiraciones políticas de todo ese grupo de personas, pues, se va a ver altamente afectada. Y creo, de una manera humana, de que no queremos llegar a la situación que se dio en Grecia, donde el jubilado lamentablemente se prendió en fuego frente a la administración de la Caja del Seguro Social de dicho país. Entonces, a toda costa hay que tomar medidas para solucionar este gran problema que tenemos. Entonces, reformando el subsistema exclusivamente de beneficio definido. Algunas personas dicen, bueno, hay una solución muy fácil. Vamos a cobrarle a los ricos, a los empresarios, la morosidad. Eso está llegando, según las últimas cifras que logré encontrar, a cerca de 380 millones de dólares en morosidad. Eso no resuelve ni siquiera el problema del primer año en el déficit que se va a tener cuando el sistema se quede sin reservas. Eso no quiere decir que no haya que pagar las cuotas. Por supuesto que hay que pagar las cuotas. Pero alegar de que con eso es una solución viable, estamos equivocándonos enormemente. Y no solo eso, están asumiendo de que todas las empresas que le adeudan a la caja van a poder hacerle frente a esa obligación. ¿Qué pasa con las empresas que ya cerraron? Simplemente, pues va a ser imposible. ¿Okay? Lo otro es, vamos a despedir a las botellas. ¿Okay? Sin duda alguna, todos conocemos el problema que existe no solo en la Caja del Seguro Social, sino también en otras entidades gubernamentales con las llamadas botellas. Aún recortando, digamos, a la mitad, va a hacer un ejercicio a rajatabla, a la mitad el presupuesto de salarios de la Caja del Seguro Social, tampoco cubrimos el problema. Ni siquiera mezclando estas dos alternativas, cubrimos el problema de los déficits anuales. Y vamos a tener otro problema. Si votamos a la mitad de esos empleados que, digamos, ascienden a 16.000 aproximadamente, vas a tener 16.000 desempleados en la calle, que eso es otro problema,
porque ya van a ser personas que tampoco están cotizando, probablemente entran a la informalidad, etc. Entonces, es una bola de nieve que poco a poco se está haciendo más grande. Entonces, fusionemos los sistemas, que es la otra, que es la propuesta, digamos, de los grupos allegados a Suntrax, Frenadeso, Conato, Conusi, etc. El gran problema de esto es que no solamente no resuelve el problema financiero, sino que lo hace mucho más grande. En uno de los años, el monto que se debe o que se va a deber en el déficit es aproximadamente 3.000 millones de dólares. Si unimos los dos sistemas, ese monto se dispara a 13.000 millones de dólares o 14.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, no solo no resolvemos el problema, sino que lo estamos haciendo exponencialmente peor y estamos creando una cola más larga a la cual habría que hacerle frente por lo mal estructurado que está el sistema exclusivamente de beneficio definido, que es una pirámide rota. La pirámide en su momento se hizo de una manera que servía para muchos años atrás, donde teníamos una tasa de fecundidad muchísimo más alta de la que tenemos hoy en día y podía mantener ese balance entre jubilados y trabajadores actuales. Estamos llegando a un punto que probablemente en el 2050 va a haber un jubilado por cada aproximadamente 2.7 trabajadores, lo cual es extremadamente insostenible. Atacando, o mejor dicho, haciéndole frente a uno de los principales alegatos de los grupos que mencioné anteriormente, es... Sí. ¿Cuál es la relación hoy en día? La relación hoy en día está en 1 a más o menos 3, si no me equivoco. Tengo que revisar nuevamente la data, pero creo que está más o menos por ese monto. ¿Y lo otro es 13.000 millones al año? En ese año. Sí, exactamente. Es una buena pregunta. O sea, pasa de 3.000 millones de ese año a 13.000. Sí. Entonces, los gremios o sindicatos de trabajadores alegan, y esto se ha repetido como papagayo, y en el foro del CONEP dije a los invitados de la prensa que por favor dejaran de repetir que un sistema es solidario cuando realmente no lo es. Y se demuestra en parte con esta tabla que está aquí. Creo que no la van a poder ver, pero de vuelta, yo con mucho gusto les voy a hacer llegar esta presentación para que lo puedan ver. Básicamente, la tabla considera aportes con réditos que se van generando por la inversión, el monto de la pensión, y está dividido entre mujeres y hombres. ¿Por qué está dividido entre mujeres y hombres? Porque las mujeres suelen vivir más que los hombres. Al momento de la jubilación, te calculan la expectativa de vida y las mujeres viven, creo que son 2 o 3 años más. Cuando se ve lo que cuesta la pensión contra los aportes que realizó la persona dependiendo de su bracket de salario base, vemos que en todos hay un déficit. ¿Ok? Hay un déficit desde la persona que gana el salario más bajo de esta tabla hasta la persona que gana el salario más alto de esta tabla. Pero pasa algo curioso. A medida de que van aumentando los salarios, va aumentando el déficit. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso y sabiendo cómo funciona el sistema de que los trabajadores actuales son los que pagan por las pensiones de los jubilados actuales, y sabiendo que aproximadamente 72% de la población gana $1.000 o menos, tenemos que un chunk importante de la población está manteniendo a los pensionados que ganan salarios o pensiones más elevadas. ¿Eso es solidario? Yo diría que no, porque para mí un sistema solidario no es uno en el que los más necesitados terminan subsidiando las pensiones de los que más ganan. Entonces, hay que cambiar un poquito el chip en ese discurso que se está dando
particularmente en medios de comunicación y también en grupos como el Suntrax y compañía, y salir y mostrarles pues esta data. Estos cálculos no son míos, estos cálculos son de algunas personas que han estado trabajando en conjunto, el señor Dino Mon, el señor Jorge Mesa, el señor Jorge Nicoló, que sé que algunos de ustedes los conocerán bien. Pero bueno, esta tabla demuestra sin duda alguna cómo a mayor pensión los subsidios que tiene que colocar alguien, y en este caso son los trabajadores que están activos en estos momentos, cubren para las pensiones más elevadas. Entonces, habiendo sacado eso del discurso, tenemos lo siguiente. ¿Qué reformas existen actualmente que se puedan hacer para darle respiro al sistema? Están las llamadas reformas paramétricas, que lamentablemente el presidente, cuando instauró o dio a conocer la mesa del diálogo, señalaba que no se iban a tocar, lo cual personalmente considero que es una irresponsabilidad de marca mayor, pero que igual tenemos que analizarlas. Parte de las diferentes medidas paramétricas que se pueden hacer es ajustar la tasa de cotización, una es ajustar la edad de jubilación y una es hacerlo condicionado a recursos o como se conoce fuera de frontera, que sea means tested. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno. Aquí se pudiese aumentar la cantidad de aportes o el porcentaje de aporte que se realiza para darle algo de respiro financiero al sistema. Pero aún si aplicamos esto e incluso en conjunto con las demás reformas paramétricas, realmente no estamos resolviendo el problema. Básicamente lo que estaríamos haciendo es patear la lata unos cuantos años más, porque el problema es estructural, no es solamente de las medidas paramétricas que deben ser modificadas. El tema de la edad de jubilación, que sé que probablemente sea el más escabroso o el más tabú mencionarlo, hay que entender la mejor manera de cómo frame it, porque al final del día todo depende de cómo tú le estés vendiendo algo a una persona. Para una persona que le faltan 2 años de jubilación, tú no le vas a aumentar la edad de jubilación. Tú vas a agarrar y lo vas a dividir por rangos de edades y dices, bueno, a aquellas personas que le faltan 15 años para jubilarse, le vamos a aumentar 3 años para que llegue a 65. Los que están en el siguiente le vas a aumentar 2 y así te vas hasta que llegas a un punto que son probablemente de 5 años en adelante, que le faltan 5 años o menos para jubilarse, a los cuales no le haces este aumento en la edad de jubilación. Y por último, el tema de hacerlo condicionado a recursos. Si bien es cierto, el programa de 120 a los 65 ya funciona de alguna manera con este tema de ser condicionado a recursos, hay que ir más allá. Una de las mejores prácticas internacionales, y que lo mencionaré cerca del final de la presentación, es que los sistemas que puntúan entre los primeros 10 del ranking de Mercer, que mide cuáles son los mejores sistemas de pensiones con base en sostenibilidad, cuán adecuados son los pagos y la integridad, o llamémosle transparencia e institucionalidad del mismo, todos estos tienen algún componente de hacerlo condicionado a recursos. Por ejemplo, el sistema de Islandia, que está actualmente catalogado como el mejor sistema de pensiones en el mundo y que está compuesto por 3 pilares diferentes, en su pilar público, que está financiado a través de impuestos, lo hace condicionado a recursos, es decir, revisa con base en los otros 2 pilares cuánto obtiene una persona de los mismos y determina en términos porcentuales cuánto realmente le debe tocar sobre la pensión a la que teóricamente tendría derecho a recibir. Este tema de condicionado a recursos es bastante controversial y se puede prestar, dependiendo de la institucionalidad del país, para cosas que, bueno, creo que ninguno de nosotros aquí le gustaría vivir. Pero básicamente tenemos tenemos también el tema de la densidad de cuotas, que es importante tomarlo en cuenta también al momento de hacer estos análisis de las reformas paramétricas. De vuelta,
por sí solas no resuelven el problema, por lo cual pasamos a la parte de los cambios estructurales. El CONEP ha propuesto un sistema de 3 pilares que, si me preguntan a mí, me parece que está muy bueno y es básicamente el camino que debemos apoyar y seguir. Yo, por mi parte, hice hace unos años atrás un modelo que en vez de ser de 3 pilares, era de 4 pilares y estaba estructurado básicamente de la siguiente manera. Un pilar 0, que es una pensión universal, pero que tiene un componente de condicionado a recursos y que es no contributiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no aportas directamente a esa pensión, sino que esta se financia a través de ingresos del gobierno. Tienes 2 pilares, el pilar 1 y el pilar número 2, que son contribución definida obligatoria. En el pilar 1 se pudiese tomar como ejemplo el subsistema mixto, haciéndole algunas pequeñas reformas, principalmente paramétricas, donde entrarían los aportes obrero-patronal de la Caja del Seguro Social a este primer pilar. Y un segundo pilar de contribución definida obligatoria que se maneja a través de una deducción salarial en un porcentaje definido por el empleado que entraría a una cuenta de ahorro individual administrada por una administradora de fondos de pensión. Y un último pilar, que sería el pilar número 3, que es el pilar de contribución definida voluntaria vía deducción salarial. Esta funcionaría muy parecido a lo que ya se tiene al día de hoy con empresas como Progreso, Profuturo y Quantia, que son las AFPs en Panamá, que tienes beneficios fiscales, y lo reforzaríamos con economía del comportamiento, algo que ha quedado por fuera de gran parte del debate y que, bueno, entiendo que el modelo del CONEP está incluyendo también esto para la parte voluntaria. Entonces, aterrizándolo en la economía del comportamiento. Disculpa, Pablo. Sí. El pilar 0, ¿cuál es la diferencia entre el pilar 0 y 120 a los 65 hoy en día? Estructuralmente sería muy parecido, lo que cambiaría es el monto a otorgar. Hemos visto diferentes alternativas, que uno se base en la mediana salarial, que aquí en Panamá son $720 aproximadamente, y bueno, de ahí hacerlo means tested para que, bueno, personas que en los otros pilares reciben suficiente plata para jubilarse, no tengan que recibir esos fondos. Y que las personas que a lo largo de su vida, por X o Y motivo, no han podido ahorrar, reciban suficiente dinero para evitar la pobreza, que es el principal objetivo para este tipo de pilares. Entonces, perdón, sí. Que está condicionado a recursos, es decir, que si usted es una persona que en uno de los otros pilares recibe, voy a inventar, $1,000 y $1,000, tiene $2,000 de pensión, por lo cual no estaría necesitando necesariamente del pilar 0 o de 120 a los 65, por ejemplo. Eso básicamente es lo que quiere decir que sea means tested. Sí. De nada. Ok. Economía del comportamiento. Aquí voy a aterrizar básicamente en 2 medidas que han sido altamente exitosas en el resto del mundo y que de hecho la implementaron en Panamá al revés. El tema de opt-out. El tema de opt-out lo que se basa es en la premisa de que el ser humano se queda con el status quo y con la opción default. Si tú le dices a una persona que está ya enrolada en una cuenta de ahorro individual en una AFP, las probabilidades de que se quede y quiera llenar el papeleo para salirse son altas para que se queden y bajas para llenar el papeleo para salirse. El ser humano simplemente acepta que lo que se le está dando en este sentido es probablemente la mejor opción. Hicieron un estudio en Inglaterra donde implementaron esto y cerca del 96% de las personas se quedaron dentro del sistema. El otro 4% decidió hacer opt-out. ¿Qué pasó en Panamá en la reforma del 2005? En el 2005 se hizo al revés. Tú tenías que opt-in al sistema del subsistema mixto, dejando a la gente por default
en el subsistema exclusivamente de beneficio definido hasta la fecha de corte en la que pues se cerró el grifo para ese sistema y entraron los demás, los nuevos trabajadores al subsistema mixto. La otra iniciativa o actividad que se puede hacer con economía del comportamiento es una que se llama Save More Tomorrow, ahorra más mañana. Esto lo implementaron de la siguiente manera. Cuando establecían contratos laborales con los empleados, les decían, mira, yo en un año te voy a hacer un aumento de $100, por decir cualquier cifra. Pero tú te comprometías en ese momento a aumentar tu contribución al pilar voluntario en un porcentaje adicional. Es decir, digamos que ahorita estás contribuyendo 1% al pilar voluntario y tú dices, bueno, sobre esos $100 ya no quiero que sea 1%, quiero que sea 2,5%. Y aquí, bueno, no lo pueden ver muy bien, pero cuando puedan ver la presentación, se nota claramente el aumento que hubo en términos absolutos sobre los fondos que estaban entrando en los planes voluntarios, lo cual hacía que las personas pues tuviesen mayores ahorros y a su vez al momento de la jubilación su tasa de reemplazo fuera mayor, que es uno de los grandes temas que se trata cuando se habla de las cuentas de ahorro individual, que dicen que la tasa de reemplazo pues no va a ser adecuada, etcétera, pero eso es más que nada un tema de estructura, de cómo está parametrizada la entrada de esos fondos a la cuenta de ahorro individual. Reformas adicionales. Aquí en Panamá, por suerte con la superintendencia, bueno, o liderada, mejor dicho, por la Superintendencia de Bancos de Panamá, tenemos la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que es fundamental para agarrar a los niños desde kinder hasta los que tengan hasta emprendimientos propios, porque el programa abarca un gran número de cursos extremadamente interesantes. Nosotros en APD, de hecho, firmamos un convenio con la Superintendencia de Bancos para servir como facilitadores para esto. Y haciendo referencia a una de mis primeras filminas, ¿qué fue lo que vimos? Que tenemos un porcentaje cerca del 50% de la población que no sabe cómo funciona el sistema de pensiones. Entonces, eso hay que atacarlo a través de la educación, particularmente la educación financiera. Y otro punto extremadamente importante que toca la parte de la integridad de los sistemas de pensiones es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, transparencia, institucionalidad. Algo muy sencillo, por ejemplo, son muy pocas personas que yo he conocido que me han dicho que han recibido su estado de cuenta del subsistema mixto. Muy pocas, las puedo contar con la mano. Y eso, por muy tal vez tonto que pueda parecer, quita o le resta transparencia al sistema. Ese es el tipo de cosas que debemos evitar a toda costa, porque así empiezan y luego se dice, es que tú no tenías plata. Puede que por ahí se agarren para fusionar el sistema. Es una de las teorías que tiene la gente que pudiese suceder por la manera en la que se han enmascarado los fondos que se tienen en el subsistema mixto, particularmente en las cuentas de ahorro individual. El tema de leyes que establezcan claras regulaciones sobre las administradoras de fondos de pensión, que tengamos a la Caja del Seguro Social como una aseguradora, porque eso es lo que al final del día es. La Caja del Seguro Social te asegura contra riesgo de salud, riesgo de longevidad y contra accidentes. Entonces, que sea regulada como pasa en otros países por la superintendencia que corresponda. Entonces, esto en adición a las reformas estructurales y a las reformas en los cambios paramétricos nos ayudará enormemente a mejorar nuestro sistema de pensiones. Algunos casos de éxito, como les he mencionado, tenemos el ranking de Mercer, que lo que hace es pone aproximadamente a 50 países en este ranking, que te va diciendo cuáles son los países con los sistemas de pensiones más adecuados, sostenibles e íntegros. Cada uno tiene una variable de peso, y lo que se ha visto a lo largo de los años es que los países como por ejemplo Holanda, Israel,
Australia y bueno, más recientemente Islandia, son aquellos que puntúan más alto y son aquellos que tienen en gran medida un sistema no solo basado en pilares, sino también basado en el ahorro individual, sea un ahorro colectivo a través de acuerdos entre patronos y empleados, o sea, ya lo que se conoce como un 100% Defined Contribution Plan, que es que cada persona voluntariamente pone su plata. Pero la mayoría de estos están basados en este tipo de sistemas. No hay ninguno de los que estén en el top 5 del ranking que no tenga un sistema de pilares. Y pues, si ya sabemos cómo son las mejores prácticas a nivel internacional, tal vez hay que tropicalizarlas o panameñizarlas un poco, pero no hay necesariamente que reinventar la rueda. Los dejo con una frase de un amigo actuario que dice que para salvar la caja hay que pensar fuera de la caja, y a eso es a lo que los invito el día de hoy con esta presentación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa porque no se crean, le vamos a dejar para que Pablo pueda ir a la parte de preguntas y de respuestas, pero vamos a hacer una pausa en este momento que no tiene nada que ver con la presentación e invitamos a que nos acompañe a nuestro expresidente Rubén Castillo. Antes, o sea, el periodo anterior, nuestro presidente era Rubén Castillo en el CICIP y habíamos quedado con una deuda pendiente y es la entrega a Rubén de la medalla Juan José Vallarino, que se entrega en reconocimiento a la labor que se realiza por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y todos sus directores. Quizás la hemos postergado mucho tiempo, pero Rubén ha estado ocupado en el CONEP, así que no se ha dado cuenta de que estaba atrasado en la entrega de la medalla. Y por eso aprovechamos estos 5 minutos de introducción. Rubén, muchas gracias por todo lo que has hecho. Que realmente se lo debíamos a Rubén. Vamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Eric, tienes la palabra. Oye, Pablo, excelente presentación. Yo creo que la gráfica que más impacto me causó fue la de cómo puedes dimensionar los aportes del canal y después cómo es la deuda, después cómo es el PIB, y entonces el cálculo de la deuda con la Caja de Seguro Social. Me pareció que dijiste que eso es he traído valor presente los números. ¿De dónde podemos sacar estos cálculos para irlo, digamos, actualizando y poderlo dimensionar? Porque al final Moody's dice, cuando tú estás calculando el deuda PIB, no estás incluyendo esto. O sea que si tú calculas esto, estás yéndote hasta muy por encima en cuanto a endeudamiento. Deuda implícita, exacto. Le dicen. Entonces, ¿dónde podríamos, digamos, encontrar el source para hacer un poquito más de publicidad en eso? Porque yo creo que esa gráfica es muy representativa del problema. De hecho, hay dos fuentes que son, uno, el informe de la OIT, el más reciente informe de la OIT, y el otro, si no me equivoco, fue el informe de la Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social. Yo los tengo y se los puedo compartir a todos, por favor. Sí. Yo quería hacer, bueno, como estamos pensando fuera de la caja, voy a apretar el micrófono porque actualmente se escucha, pero... Muchas gracias. No sé hasta qué punto pudiera ser razonable pensar, buscar el financiamiento de la parte de salud por seguros privados y que los aportes quedaran solo como pensión. No sé si eso es algo viable.
Y un segundo punto, hablamos mucho de que se va a morir en su sistema definido, pero ¿cómo está funcionando el sistema de cuentas individuales y qué datos tiene sobre ese sistema? Sí, claro, excelente. Bueno, las dos preguntas son excelentes. Y cualquier cosa que diga aquí lo estoy diciendo a título personal, no tiene nada que ver con la posición de ninguna organización a la que yo pertenezca. Así que, por favor, que no se entienda eso. Yo soy partidario de lo que acaba de decir, el tema de seguro privado. O sea, yo estoy completamente convencido de que la atención no solamente es mejor, sino que hasta le puede salir más económico a la ciudad, al Estado, manejarse de esa manera. Porque el atraso que se tiene en la parte médica es absurda. No hemos llegado a los niveles de Inglaterra, no hemos llegado a niveles de Canadá, que para una operación de rodilla son 14 meses, o temas aún más importantes, te dicen, oye, 1 año de espera, pero hay que evitar llegar a eso. Entonces, a título personal, yo soy fiel partidario de eso, no es porque venga del sector de seguros, pero sí soy partidario de hacerlo. Sobre la segunda pregunta, el subsistema mixto tiene muchas bondades, fue un paso en la dirección correcta, pero tiene que ser igualmente reformado tanto en sus medidas paramétricas y particularmente en algo. La cantidad de dinero que le entra a la cuenta de ahorro individual en términos porcentuales es ínfima y está por debajo de las recomendaciones que se dan cuando se habla de mejores prácticas de cuánto le debe ingresar a una cuenta de ahorro individual, sea privada o pública, que es por lo menos 10%. No está entrando ni siquiera ese 10%. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el sistema realmente pueda dar una tasa de reemplazo lo suficientemente atractiva con aportes que son ínfimos? Entonces, la estructura está bien, pero hay que cambiar, hay que hacer estos tweaks en cuanto le entra a la parte de ahorro individual y obviamente incentivar a las personas a que coticen en las administradoras privadas dentro de su capacidad, pues sabiendo cómo está estructurada los salarios en Panamá, cómo es la masa y cómo se distribuyen a lo largo de los diferentes quintiles, que tal vez no todo el mundo tenga la posibilidad de aportar a estas. Pero dentro de la medida de las posibilidades, hacerlo, y eso va muy de la mano con educación financiera, sin duda alguna. Una cuestión sencilla, nada más saber, en la data de los 380 millones que dice que debe el sector privado, sí. ¿De dónde sale? Eso fue un dato que salió en un comunicado de la Caja a finales del año pasado, si no me equivoco. Presidente, yo le puedo hacer llegar el enlace donde yo obtuve la información. Sí. Yo creo que eso fue en pandemia. No, fue el año pasado. Es que, ok, sí. Hubo una en pandemia que era 357 millones y aumentó a 380, cerca de 380, en el último que logré encontrar. Sí. Lamentablemente no hay una información de fácil acceso donde uno constantemente puede ir a verla, pero es lo que se puede conseguir en estos momentos. ¿Tienes la data de cuántas personas están en el sistema Sí, definido? sí. ¿Cómo es esa proporción? Ya. ¿Cuándo va a empezar a cobrar el primero de cuenta individual? Ese debe estar empezando... El 29. Ajá, exacto. Sí, iba a decir el 30, pero sí, el 29. Yo tengo aquí ese detalle, dame un segundito. Está un poco desfasado porque es de hace 1 o 2 años, pero tenemos que hay... A ver. Ajá. 589.999 cotizantes en el SEBD, en el exclusivamente de beneficio definido, y hay 587.593.000 cotizantes del subsistema mixto. Esto es un estimado del 2020 con base en unos estudios actuariales de la Caja que se hicieron en el 2018. Sí, porque lamentablemente conseguir información confiable y que coincida con lo que ha salido en años anteriores es difícil. Entonces, estas son pues las estimaciones a las que hemos llegado.
mí no me gustaría mezclar los dos temas porque parte de las preguntas que ha hecho ahora mismo tienen mucho que ver con los informes de morosidad que presenta la Caja del Seguro Social, que ya hice declaraciones públicas que me parece que son incompletos y que requieren mucho más información, mucho más detalle, porque al final estos informes de morosidad, que por ley deben publicarse cada 6 meses, deberían contener información que pudiese desglosarse tal y como lo acabas de pedir. Pero los informes solamente incluyen la información de registro público de las sociedades, pero no contienen ningún historial de cuándo son las deudas, que también deberían ser depuradas en un mínimo de 20 años. Así es. Y deberían salir de las mismas. Tenemos empresas que no ni siquiera existen, aunque todos sus dignatarios fallecieron. Entonces, no lo tenemos en cuentas imcobrables, y que conste que esta es una declaración mía, esta no es una declaración ni de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, sino simplemente un informe que no hemos encontrado dónde está el sustento realmente, para que cuando se va a los medios y dice el sector empresarial tiene una deuda de 350 o de 380 millones de dólares, podamos entonces decir, ok, esto es lo que realmente se debe. Porque como sabemos, no es lo que está haciendo la diferencia en el sistema. Ese no es el déficit que tiene el sistema. Y eso no va al tema de pensión, eso va al tema global de la institución de sostenibilidad. Pero en eso tampoco hemos visto cuánto de esa deuda es de parte del mismo Estado panameño, de los ministerios o de las alcaldías o de los municipios que le adeudan a la Caja del Seguro Social, y eso no sale allí. Pero sí es muy fácil tomar la cifra y decir, no, el sector empresarial debe tanto, cuando no has hecho ningún desglose de las cifras que ahí se presentan. Y dicen, no, porque fue un planteamiento presentado en la propia Junta Directiva por los sectores sindicales, que dijo, no, es que el 80% del sector empresarial le adeuda a la Caja del Seguro Social. Pero la cifra simplemente la agarró porque dice, nada, sí, aquí dice que todos son empresas, tío, pero es que no son todos empresas. Tú también tenías allí a personas que no están contribuyendo, porque simplemente como a todo el que estaba trabajando, contando a los informales y decir, bueno, es que todos los que le adeudan o no contribuyen con el seguro social. Es muy fácil llegar a conclusiones sin tener ese desglose de información. ¿Alguna otra intervención que no la quería hacer yo? Oye, Pablo, y de esto tú y yo lo hemos conversado bastante. No sé si podrías volver a expandir en el tema de las propuestas que están haciendo algunos movimientos sindicales. Sí. Digamos, yo creo que incorrectamente, que entre comillas representan al pueblo. Porque yo entiendo que realmente a ellos no se les va a convencer, pero tienen un discurso que tal vez es appealing y llamativo para las personas. Entonces, totalmente, a ellos es lo que realmente sí vale la pena llegarle con los facts. ¿Podrías volver a expandir un poquito en la parte que tú decías, que irse hacia la propuesta que está haciendo Genaro López, Maribel Gordón y compañía, cómo exacerbaría el problema? ¿Podrías sí, que de hecho ya es una propuesta que se presentó en la Asamblea? El grupo de Conato, Conusi y compañía presentaron un anteproyecto y está ahí donde básicamente dice que se debe eliminar toda referencia al subsistema mixto que existe en la Ley 51 para reversar todo lo que se ha ganado y meter los fondos dentro del sistema exclusivamente de beneficio definido. Ahí lo que pasaría básicamente es que no solo se aumenta el tamaño de la, llamémosle, deuda o del déficit anualmente, sino que la cola se hace mucho más larga, porque vas a tener
a gente que ahorita mismo está en el subsistema mixto, por ejemplo, una persona que tenga 18, 19 años, que se va a jubilar en muy buen rato, pero que no está contemplada en ese análisis al momento de ver cuándo se extingue la última obligación del subsistema exclusivamente de beneficio definido como está hoy en día. Entonces, aumentas el problema de manera sustancial año a año con los déficits y a su vez le añades presión adicional por mantener la cola de una manera muchísimo más larga de lo que hubiese sido de otra manera. Entonces, eso realmente es el problema desde una perspectiva tal vez financiera. Yo lo he dicho desde una perspectiva en los artículos más de seguridad jurídica, que eso es una vil expropiación, y el problema de eso es, empiezan hoy con los fondos de la Caja del Seguro Social y luego hay un problema financiero en el país para pagar los bonos, por decir cualquier cosa, y dicen, bueno, ¿sabes qué? Si ya hicimos eso en la caja, ¿por qué nos vamos a las cuentas del Banco Nacional y las cuentas de la Caja de Ahorro? De ese brinco acá no hay nada. Entonces, es un problema extremadamente serio que atenta contra lo que creo que todo el sector empresarial aboga, que es la seguridad jurídica y la defensa, por sobre todas las cosas, de la propiedad privada. Quería hacer una reflexión también, porque en la sesión pasada se hablaba de la descenso en inversión. Si el gobierno va a colocar dinero que debería estar destinado, si el gobierno va a colocar dinero que estaba destinado para inversión en pagar la deuda de la Caja del Seguro, ¿cómo va a quedar el tema económico? O sea, sí. Y antes de que se me olvide, yo no trabajo en la industria del seguro, pero yo soy fiel creyente del seguro. Y que en estos días estaba en un foro de CEPAL y me llamó la atención, España, que tiene un sistema de seguridad de referencia, la gente está empezando a migrar al seguro privado. Sí, claro. Por los tiempos de espera. Y realmente ahora con la ley del microseguro en Panamá puedes tener un seguro de vida por $10 al año. Totalmente de acuerdo. Y realmente creo que la gente también tiene que ver eso, porque no es solamente el tema de vida. Hay personas que han llegado tarde al cáncer porque esperaron la cita del Seguro Social y cuando lo diagnosticaron ya estaba terminal. Entonces, sí creo que tiene que haber un diálogo. Yo entiendo que en la parte sindical es difícil que le digas a la gente, mira, el seguro va para el privado. Pero de verdad que sí es un tema importante, porque es que estamos hablando de vidas de personas que se mueren porque el Seguro Social le dio la cita 10 meses después, y lo estamos viendo en España, que es referencia en ese sentido. O sea, que no es solo Panamá, lo estamos viendo allí, y bueno, lo que le comentaba la inversión. Y tienes el tema también, por ejemplo, de Uruguay, cómo funciona el sistema ya con las mutuales, que es muy interesante el manejo de la administración y cuidado de la salud, que tiene ciertas similitudes a lo que has descrito, pero y curiosamente los mismos sindicalistas que se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras por el Seguro Social son los que tienen unas tremendas cuentas en las aseguradoras para cubrir accidentes personales, salud privada. Entonces, hay una pequeña disonancia cognitiva entre lo que predican y lo que están haciendo realmente con los fondos, pero eso es un debate para otra ocasión. El tema de la inversión al final vendría siendo un costo de oportunidad. Estás metiéndole plata a un problema que tienes ya y que definitivamente tienes que resolver, pero estás dejando de lado educación, estás dejando de lado seguridad, estás dejando de lado infraestructura. Donde yo digo que hay que darle la mayor cantidad de atención es a educación. Es la única manera de que vamos a poder cambiar este país. Va a demorar, eso sin duda alguna, y son 1, 2, 3 generaciones lo que nos va a tomar reformar ese tema y reformar también cómo está estructurado el sistema educativo de este país. Pero sin duda alguna, lo que están haciendo es movilizar fondos de un lado a otro, manteniendo las botellas y haciéndolas crecer, cuando lo que se pudiese hacer es esa disminución. Yo soy partidario también de la reducción del tamaño total del Estado, porque definitivamente hay entes que no funcionan, no tienen razón de ser, y lo que se pudiese hacer ahí es simplemente agarra eso y traspásalo a donde sí hay una necesidad real, como por ejemplo la caja y educación. Yo sí que... Gracias, Pablo, excelente. Una pregunta sobre uno de los parámetros, la edad. Creo que es clave en todo esto.
¿Cuál es tu propuesta, cuál es tu idea de ideal, considerando digamos, el estado actual del sistema? Si piensas que debe ser igual en términos de género, en Panamá también está siendo un poco distinto a muchos países en que la diferencia. Y si le has dado seguimiento a lo que está pasando en Francia, porque hay un tema vinculado a edad también, entonces también tu opinión sobre eso. Sí, gracias, Hugo. Mira, en cuanto al tema de la edad de jubilación, y que de hecho lo que voy a comentar le pega no solo a eso, sino a los demás parámetros, en su mayoría, es hacer lo que se conoce como, o implementar los Automatic Adjustment Mechanisms. Estos son mecanismos, mecanismos de ajustes automáticos. Sí. Son mecanismos que se han implementado en básicamente los países del primer mundo, donde con base en variables demográficas, económicas, sociales, los parámetros van cambiando, pero ya la gente sabe de salida cuando se pasa la nueva ley o se modifica la ley actual, cómo va a funcionar eso. Y te dice, oye, si aumenta en tanto la expectativa de vida al momento de tu jubilación, entonces se prevé que para las personas a las que les hagan falta 10 años para jubilarse, se le va a aumentar 1 año de jubilación. O sea, ese tipo de mecanismos ya existe. Y por eso digo que no hay que reinventar la rueda en ese sentido. Sobre el tema de igualar las edades de jubilación entre hombres y mujeres, yo la verdad no he terminado de definir mi postura en eso. Y también hay un tema basado en profesiones, porque no es lo mismo la persona que está todos los días en una oficina a la persona que está en el campo todos los días bajo el sol cargando bloques, etcétera, porque eso tiene un impacto significativo en su calidad de vida. Entonces, esos son temas a analizar y ver de qué manera se puede estructurar de la mejor manera para que no se afecte la sostenibilidad del sistema. No sé si responde tu pregunta. Sí. Diría que esta señorita debería pasar allá a darnos un balance. Para el doctor Bustamante, que está pidiendo la palabra, Francisco. Gracias. Tengo una mala noticia. Ok. Está quebrado el sistema. Sí, sí. Okay. El sistema es inviable. Ese modelo de negocio no funciona. Entonces, entendamos de que lo que está pasando con IBM es un reflejo de un problema más profundo. Lo puedo hacer más profundo todavía. Todo lo que tú has hablado es Estado de bienestar versus Estado subsidiario. Dos concepciones distintas de cómo se organiza una sociedad. Todo esos modelos iba a decir en inglés, pero no lo voy a decir. Estado de bienestar del sistema capitalista, porque realmente, curiosamente, el sistema de bienestar es una característica del sistema capitalista. Sí. No es de otro estado. Es un estado, y los primeros estados, yo estoy totalmente de acuerdo. Finlandia tiene un tipo de modelo de estado de bienestar distinto al que tiene Francia, al que tiene Grecia, al que tiene España. Por eso es que es diferente, por eso es que tiene los resultados que tú ves, y el de Inglaterra igual, pero aterrizando el caso panameño. Mira, solamente para aclarar, yo quería decirte algo. Mira, ¿por qué digo que es peor? Tú mencionaste el caso de las cuentas individuales. Tú sabes que mientras yo estudié me tomó 2 años conseguir un flujo de caja de la institución. ¿Sabes por qué? Porque la forma como se recoge el dinero es una forma que entra en bolsa. Y sí. no se sabe qué es cada categoría, porque el sistema que tiene es una basura, por no decirlo en francés. Sí. ¿Ok? Y te voy a decir, para darte un ejemplo. Cuando entra el dinero, tú no sabes ahí cuánto es impuesto, cuánto es IBM, cuánto es IM. Tú no sabes ni siquiera quién pagó y quién no pagó. Tú tienes que esperar hasta 1 año para saber quién fue al cierre. Te voy a decir una más. Tú hablaste de las cuentas por cobrar. Efectivamente, tú sabes que a nosotros nos tocó 1 año poder hacer un cuadro de morosidad de las cuentas malas. No existía. Claro. Para poder diferenciar cuánto era cobrable y cuánto no era cobrable. Y lo que decía la presidenta, ya hay cuentas que ya no existen, ni las personas, ni las empresas, ni los trabajadores. Exactamente. Pero ahí están. Cuentas de más de 20 años. Y lo peor, para que no se asuste, tú sabes que no están en el balance de situación. Porque como no tenían control
Primero hicieron no la cruz. Ajá, sí, sí, sí. O sea, no le calculaban la generación de intereses a la mora. Tienen miedo. Tengo miedo, estoy volado. Pero lo peor fue lo siguiente. Como no podían hacer eso, no hacían la acumulación, ni hacían las reservas, ni nada, sácalo del estado financiero. Sí. Entonces, pues digo, el problema, coincido contigo, y lo he dicho en varias cosas, el seguro social es una compañía de seguros que cobra prima y cubre riesgos. Y debería tener una concepción, como tú la has mencionado, financiera y supervisión. 10.000 millones de dólares se manejan en hojas de Excel. Entonces, digo, sí, hay que resolver el nivel. No tiene solución. Eso le va a costar plata a la sociedad. Pero el problema es peor. Hay que hacer una reingeniería y hacer una caja nueva. Y no voy a hablar de la forma del gobierno corporativo que quieren. Eso se lo dejo a la presidenta. Que no representa los mejores intereses, sino a los gremios. Y los gremios, cada uno tiene su legítimo derecho gremial, no necesariamente lo de la institución. Entonces te quería decir esa aclaración. Y si tú quieres, tú sí lo puedes saber. Pero eso tiene que hacerse a mano. Toda la documentación en el Seguro Social, el 90-95% está en papel. Y lo que no está en papel, creo que es el 20% de las pensiones, no está digitalizado, está microfilmado. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaban en aquellas también así, unos microfilmos? ¿Cómo? Ah, sí, lo que tiene algún grado de tecnología en guardar el documento, en microfilmación. Entonces, seguro poner a la servilleta. no, curiosamente, por eso se demora tanto en tramitar una pensión. Sí. Porque tienen que buscar papeles por todos lados. Porque no se puede hackear. No se puede hackear, eso sí. Y ahí te arman entonces tu expediente, sí aparece, pero toma un montón de tiempo. Y efectivamente, el que quiere saber lo que tiene que ir a pedirlo y esperar varios meses. Claro. Eso es lo que quería comentar de tu cuestión, ¿no? Sí. Te felicito, creo que está en el camino correcto. Hay algunas cosas no coincido, yo no creo que la privatización total del sistema sea la solución, pero creo que hay algún grado de compromiso que la sociedad tiene que asumir. ¿Por qué? Porque hay gente que jamás va a poder cubrir su gasto. Claro. Eso es indudable y eso no podemos mirar hacia otro lado. Eso que debemos hacer. No, gracias. Muchas gracias señor Bustamante, lo que dijo va muy de la mano con la parte de integridad. Es inverosímil que la principal administración de las pensiones en este país funcione de esa manera. Por ende, es un trabajo enorme que hay que hacer y que si hay que rehacer la caja, se tiene que hacer. Porque de lo contrario el sistema puede pagar pensiones sostenibles y adecuadas, pero si no tiene una base sólida de institucionalidad, no va a funcionar. No va a funcionar. Yo quería hacer un comentario final que no lo mencioné en la presentación. No lo mencioné en la presentación y es que, como se acordarán en el diálogo del 21, la mesa estaba compuesta por diferentes actores. No solo estaba el sector privado, no solo estaban los sindicatos, no solo estaban representantes del gobierno, sino que habían otros participantes. Sí, ok. Estaban otros participantes. Entre esos estaban el Movimiento Panamá Joven, que era un grupo de pelados que conseguimos tener una silla en la mesa del diálogo. Y ahora resulta, con base en la última declaración que ha dado el actual director de la Caja, que nos quieren sacar. Y eso es extremadamente peligroso por una sencilla razón. Sí, también, y a los independientes también. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes van a terminar pagando los platos rotos de lo que se decida en esa mesa? Los jóvenes. ¿Quiénes van a terminar pagando los platos rotos si se fusionan los sistemas? Los jóvenes. Entonces, ¿por qué estamos sacando a una población? Sí, también. Por eso hice la aclaración al inicio. Por eso es que debemos mantener la estructura de alguna manera como estaba
para quienes van a tener una carga extremadamente pesada en el mediano y largo plazo, tengan voz y voto en las decisiones que se vayan a tomar. De lo contrario, estamos haciendo que un grupo extremadamente importante de la sociedad pase al olvido y nunca vaya a poder decir yo tuve la oportunidad de defenderme en la mesa. Eso es lo que les quería agregar. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Sí. Gracias. Gracias, Pablo, por Claro la que sí. presentación. Te invitamos a que nos acompañes muchas gracias. a almorzar también. Muchas gracias, permisito. Aquí, como ves, el ¿Está? ambiente en CICIP, dentro de la formalidad, pues también es bastante informal. Y sé que, a pesar de que no todos participaron haciendo intervenciones en este momento, sí tenemos personas que nos acompañan aquí en la mesa que tienen mucho que decir. Y René no lo podía dejar pasar, que ha hecho tantos aportes en el tema de la empleabilidad y lo que se requiere para la caja del Seguro Social es la generación de empleos formales. Así es. Formales que lleven adelante todo el sistema, todo el engranaje de la institución en su conjunto. Eso no lo podemos dejar pasar y nosotros tenemos que estar siempre atentos. Hay un tema que en lo personal no lo puedo dejar pasar ahora que lo menciona el director Bustamante, porque esa es la importancia de que los sistemas informáticos de la institución se puedan comunicar y que sean actuales. Tenemos una cantidad de plataformas informáticas que no se conectan o que simplemente están totalmente desactualizados, con fabricantes que no existen, que ya no operan, y eso es lo que hace que la institución realmente, a pesar de que puede tener muchas mentes brillantes que contribuyan, no puede ofrecer algo tan sencillo como que se tenga un estado de cuenta de las contribuciones que se han hecho al sistema. Y lo cual va así como en contrapeso de qué es lo que está sucediendo actualmente. Sí podemos dar bonos solidarios a través de la cédula, pero no podemos tener un estado de cuenta de las contribuciones que se hacen al sistema. Total. Todos en el CICIP saben que por la propia cargo que ocupo en este momento, pues obviamente el sistema y todo lo que está sucediendo con la institución, a mí en lo personal me levanta demasiadas pasiones, porque estamos viendo cómo está dentro y cómo no podemos realmente operar o accionar. Y no porque no se quieran dar contribuciones al sistema, sino porque la misma manera en que está estructurado ha quedado de una manera atado al sistema, a los propios desarrollos. Es un tema sencillo, como quién toma las actas. Es en la junta directiva. Se dijo, bueno, ¿por qué no contratamos los servicios de uno? ¿Por qué no compramos un software simplemente para que se levanten las actas y se pase el sistema de una vez a texto y ya simplemente se va en el sistema de revisión? Y se para un miembro de la junta directiva. Pero entonces ¿qué vamos a hacer con las parlamentarias? Digo, las parlamentarias hay que instruirlas, pero no puede ser que no avance la institución por simplemente mantener a toda esta gran estructura de planilla institucional que no se requiere, porque al final la institución no puede accionar de una manera ágil para dar respuestas a la población que la requiere. Por eso es que he estado un poquito fuera del tema únicamente de IBM, pero sí hablar de la institución en general y cómo para que cada uno de esos programas pueda accionarse al futuro, debemos trabajar sobre una plataforma informática mucho más robusta para que los estados financieros puedan ser entregados al momento
y no que quedemos con estudios actuariales que están desactualizados, que ahora vamos a ver. Gracias. Nos entregaron los informes del año 2020, se acaban de entregar los estados financieros del 2021 y no vamos a tener ninguna información sobre el 2022 hasta posiblemente muy entrado el año 2024. O sea, igual vamos a estar siempre desfasados en la información que tenemos para administrar entre todos los asegurados y ver realmente cuál es el rumbo que lleva la institución. Quería hacer un último énfasis en una publicación que tenemos pendiente del CICIG, y es específicamente que si los estados financieros de la institución, que los catalogan algunos como no auditables, porque Pablo hizo alguna mención de que él no tenía información, que era muy difícil accesar la información, y me vino a la mente el tema de que es porque es manual, no es porque no sea certera la información que tiene la institución, es porque es muy difícil poderla unir y poder evaluar toda la información, no porque no exista, no porque tenga estados financieros que no son ciertos, es simplemente porque poder auditar toda esta información requiere de una mayor agilidad, una mayor digitalización de todos los sistemas, y es lo que no se quiere hacer porque también hay una resistencia interna a poder modernizar o instruir de mejor manera al personal que ya tiene contratado la propia institución, que se resiste a hacer las cosas de otra manera a la que ya estaban habituados. No voy a seguir agregando más. Señores, disfruten el almuerzo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.